Listo, entonces para hoy tenemos varias actividades pues como para hacerles. Recordar por ejemplo que la clase pasada estuvimos trabajando una presentación en PowerPoint, ¿cierto? Sobre lo que eran las permutaciones. Les comparto pantalla un momento. Estuvimos trabajando lo que eran las permutaciones y las combinaciones. Creo que recuerdan, ¿cierto? Esa presentación de PowerPoint que estuvimos mirando. ¿Sí? Miramos entonces que eran permutaciones de donde participaban todos los elementos, permutaciones donde participaban solamente algunos elementos. Esta, por ejemplo, era de unas permutaciones, también miramos lo que eran permutaciones con repeticiones, ¿sí? Permutaciones con repeticiones. Entonces la idea es que avancemos pues como en esta presentación. Hago una pregunta aquí, no recuerdo algo. Y miramos el concepto de combinación. Paula, ¿te acuerdas si miramos el concepto de qué es una combinación? Que hasta aquí vamos en esa, es como le digo, Profe, yo creo que esa no. esta no, sí, sí, esta no la miramos. Bueno, entonces, ¿qué es entonces básicamente pues como una combinación? Entonces aquí nos especifica entonces que una combinación es entonces un arreglo de elementos, pero aquí no nos interesa el orden en el que esté ese elemento, ¿sí? Ese elemento donde se seleccionado no nos interesa el orden. Eh, por ejemplo, si recordamos el ejercicio anterior que estábamos discutiendo pues como en la clase pasada con respecto también a esta misma situación, por allá teníamos que escogíamos a 5 personas para que ocuparan 5 puestos diferentes, ¿cierto? Presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal. ¿Sí? Allí, en ese caso, por ejemplo, no es lo mismo que usted, Paula, sea la presidente, a que Gisette sea la vicepresidente, y Gisette sea la vicepresidente, a que lo contrario, que Gisette sea la presidente y usted la vicepresidente. ¿Cierto? En esas situaciones son diferentes. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger a 2 personas para que representen a la universidad en una competencia, por ejemplo, de un concurso de ortografía. Y las dos escogidas es Paula Molina y Gisette Gutiérrez. O las escogidas son Gisette Gutiérrez y Paula Molina. Pues son las dos mismas personas, ¿cierto? Aquí no importa entonces el orden que se escoja. Las dos van a cumplir como la misma función y es en este caso representar pues a la universidad. ¿Sí? Entonces es como la forma también de identificar lo de que es una permutación y una combinación. La fórmula para determinar pues cuando una combinación o para calcular una combinación entonces se expresa de esta manera. Combinación de n en r, ¿sí? Eso quiere decir entonces que vamos a trabajar con una cantidad de elementos que va a ser nuestro conjunto total. Nuestro total de elementos va a llamarlo n. Y r es un subconjunto de esa población. ¿Sí? Un subconjunto de esa población. Entonces, eso va a ser igual a n combinado r, ¿sí? Igual entonces a combinación de n en r. O la fórmula para escribirla pues y calcular sería entonces n factorial sobre r factorial que multiplica a n menos r factorial. Miren que si comparamos esta fórmula que tenemos aquí con la fórmula de permutación, la diferencia está en esa parte, en el r factorial que se le agrega aquí en el denominador. Entonces, como se agrega un número aquí en el denominador, un número que va a dividir al total de permutaciones que podemos hacer con los elementos, entonces eso va a hacer que la división de un número menor, ¿cierto? Un número menor comparado con las permutaciones. Entonces, por eso aquí hay que aclarar eso. Las combinaciones siempre son menores que las permutaciones. ¿Sí? ¿Oyeron? Las combinaciones siempre son menores que las permutaciones. Entonces, vamos a hacerlo. Un ejemplo. Yo creo que aquí está. Vamos a mirar aquí. No,
vamos a quedarnos aquí, en esta presentación. Vamos a hacer un ejemplo entonces, lo siguiente, lo voy a colocar aquí, lo voy a escribir. De 5 personas, vamos a escoger al presidente, secretario y vocal. Listo. De 5 personas vamos a escoger a un presidente, a un secretario y a un vocal. ¿Sí? Y vamos a hacer entonces un ejercicio de esto, y es que de 5 personas escoger 3 para que representen al grupo en una competencia. Entonces, miremos aquí. En esta situación es lo que yo les estaba pues, explicando en ese momento. ¿Sí? Entonces, en el primer enunciado, entonces tenemos que de 5 personas vamos a escoger entonces a 3, ¿cierto? Y en el segundo enunciado también de 5 personas vamos a escoger 3. Pero la diferencia, por ejemplo, es que aquí, en esta situación, tenemos que vamos a escoger a un presidente, a un secretario y a un vocal. Entonces, por ejemplo, ahora que llegó Miguel acá a la clase, buenas noches, entonces tenemos pues como las 3 personas y supongamos que nosotros somos todos 5. Entonces, si miramos nuestra cantidad de elementos, tendríamos entonces que nuestra cantidad de elementos totales serían 5 y los elementos con los que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Que sería entonces R o el subconjunto, sería entonces 3. Ahora, lo que les decía a ustedes, no es lo mismo, por ejemplo, que aquí en ese orden quede, voy a colocar aquí presidente, secretario y vocal, no es lo mismo que aquí quede, por ejemplo, Paula. Profe, Sí, es que yo estoy aquí tratando de hacer, ay, qué pena, pues. tranquila. Estoy tratando de hacer acá, es que esa que usted nos enseñó, que chip, más ese para dar la permutación, y me sale que error Ah, listo, vamos a mirar entonces cómo en la escribimos síntesis o entonces. algo así. Exacto, listo, ya te muestro. Entonces miremos aquí un momento. Entonces en ese es que por ejemplo, tenemos a Paula como la presidente, secretario entonces va a ser Miguel y la vicepresidenta entonces, pues y la vocal va a ser Gisette, ¿cierto? Tener esto es diferente, por ejemplo, a tener esta otra situación. Supongamos entonces que hubiese sido el presidente, entonces hubiese sido Gisette, ¿sí? Que la secretaria entonces sea Paula y que la vocal sea entonces, o el vocal sea en este caso Miguel, ¿cierto? Entonces mire que son las mismas 3 personas, pero el orden ha variado y por lo tanto entonces aquí el puesto en que están nombrados también ha variado, ¿cierto? Entonces eso nos indicaría pues que el orden aquí en que se coloque sí va a importar. Entonces lo que estaba calculando Paula en ese momento es una permutación. Entonces Paula sería n, recuerden entonces que la fórmula sería n permutado r, ¿cierto? Entonces va a ser igual a, en este caso nuestra n sería 5 permutado 3. ¿Cómo escribimos eso en la calculadora entonces? Escribe primero el 5, ¿sí? Escribe primero el 5, luego le da entonces en shift y el por en tu calculadora para que te aparezca la P. Y seguidamente escribes el 3 y ahí sí das igual. Y profe 60. Es correcto, daría 60. Listo, entonces, ¿por qué nos da 60? Porque tendríamos entonces que es la expresión 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Básicamente, pues resolviendo eso, entonces quedarían 60. O sea que tendríamos 60 formas de escoger al presidente, al secretario y al vocal. ¿Sí? Serían pues como las 60 formas de escoger entre el presidente, secretario y vocal. Listo. Pero ahora en el segundo ejemplo, en la segunda situación, nos dice que tenemos las mismas 5 personas y vamos a escoger 3 que representen al grupo. ¿Sí? Entonces, tenemos nuevamente
La misma situación, los elementos aquí, por ejemplo, n va a ser igual a 5, r va a ser igual a 3. Pero podríamos haber escogido, o podemos escoger a las personas en ese orden. Paula, ¿cierto? Gisette y Miguel, que como que tiene problemas de conexión, que se fue. O podemos haber escogido Miguel, ¿cierto? Paula y Gisette. ¿Sí? Miren que aquí no importa, el orden que escojamos a las personas no importa, ¿cierto? Porque aquí no especifica que cada una va a ocupar un cargo diferente. Simplemente son los representantes pues como del grupo en una competencia X. ¿Sí? Entonces aquí, como no importa el orden, entonces sería una combinación. Entonces escribiría como n combinado r. ¿Sí? Entonces en este caso sería 5 combinado 3. ¿Sí? 5 combinado 3. ¿Y por qué nos da menos? Porque entendemos que es 5 factorial, si aplicamos la fórmula, sobre r factorial. Aquí en este caso sería 3 factorial que multiplica a 5 menos 3 factorial. Ven que aquí estoy aplicando es esta expresión matemática, esta fórmula. ¿Cierto? Ya identifiqué quién era r, n, quién era r, entonces aplico la fórmula acá. Listo, Paula, ¿cómo escribimos eso en la calculadora? Así, la forma resumida, 5 combinado 3. Entonces escribimos, y Gisette, tienen calculadora a la mano. Entonces tendríamos 5, escriban por favor en su calculadora 5. Y para que aparezca la C de combinación, entonces sería Shift y el signo de división. Shift y el signo de división. Profe 10. Correcto. Y en ese caso, ese nos va a dar es 10. Así es. Entonces, las formas diferentes de escoger a 3 personas para que representen un grupo de un grupo de 5 personas, entonces serían 10 formas diferentes. O sea, ese arreglo que nosotros estamos haciendo aquí, que aquí mostré yo 2, se nos va a dar 10 formas diferentes. Listo. Bien, entonces miren que hay que hacer una buena lectura para saber entonces cuándo es una permutación, o sea, que importe el orden, o aquí, permutación importa el orden, y cuando no importa el orden, entonces va a ser una combinación. ¿Sí? Entonces eso es lo que quise mostrarles con este ejemplo, la diferencia entre las dos. Creo que aquí tengo dos preguntas y vamos a tratar antes de responder las preguntas para identificar entonces también como esto. Mire, dice, con las vocales, bueno, preguntas de allí de lo que acabé de explicarles. Bien, entonces dice, con las vocales, ¿cuántas parejas de letras podemos formar? ¿Cierto? Con las vocales, ¿cuántas parejas de letras podemos formar? Entonces recordemos que aquí podemos utilizar entonces un diagrama de árbol, por ejemplo, y recordemos, por ejemplo, que las vocales son 5, ¿cierto? Tenemos la A, E, I, O y la U, ¿cierto? Y como habla de parejas, eso intenta a pensar que son dos. Entonces vamos a hacer grupitos de dos. Entonces, con esas 5 vocales, ¿cuántos grupitos de a dos podemos formar? Entonces, podremos pensar lo siguiente. Podemos formar entonces el grupo de la A con la E, ¿cierto? Es la primera pareja que formaríamos. No podemos formar la pareja AA. ¿Por qué no la podemos formar? Porque en las vocales tenemos una sola A. Entonces sería la A con la E. La otra pareja sería la A con la I, la A con la O y la A con la U. Listo. Ahora, empezando con la E, tendríamos entonces una pareja que sería la E con la A, ¿cierto? La E con la I, la E con la O y la E con la U. Ahora empezando entonces con la I, tendríamos la I con la A, I con E, I O, I U. Ahora con la O tendríamos entonces O A, O E, O I, O U.
Y por último tendríamos entonces empezando con la U, tendríamos entonces UA, UE, UI y UO. Si contamos, entonces nos damos cuenta que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 columnas y 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces 5 por 4 nos haría 20, ¿cierto? Entonces estamos formando 20 parejas. Mire que aquí tenemos la AE, nos muestra entonces que es diferente a la EA, ¿cierto? A esa pareja EA. La pareja AI es diferente de la Pero pues pareja. es lo mismo como eso es una permutación. Correcto, Pablo. Entonces aquí eso estamos mostrando entonces como una permutación. Entonces tenemos entonces en este caso nuestra n sería igual a 5, ¿sí? Nuestra r sería igual entonces en este caso a 2 y sería entonces permutación de 5 permutado 2. Si lo hacemos con la fórmula, entonces nos va a dar la cantidad de parejas que hemos formado allá. Sería entonces 5 menos 2 factorial. Pues básicamente eso es 5 factorial sobre 3 factorial que da se resta. Y eso nos va a dar 20, ¿cierto? Entonces podemos formar 20 parejas. Listo. Pero ahora miren aquí la condición. En el segundo enunciado dice, con las vocales, ¿cuántas parejas con letras diferentes, ¿cierto? Aquí cambia, entonces con letras diferentes podemos formar. Bueno, aquí sí es verdad que las letras son diferentes, por ejemplo, porque no tenemos letras repetidas, pero en este caso, por ejemplo, mire la AE, aquí está y aquí está EA, AE y EA. Entonces me quedaría pues a pensar que estos serían las mismas parejas, ¿sí? Este, por ejemplo, como letras diferentes, podríamos entonces también pensarlo, cambiarlo como por cuántas vocales, con las vocales, cuántas parejas podemos formar sin importar el orden de las letras, ¿cierto? Sin importar el orden de las letras, para que lo comprendamos mejor. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un recorte aquí un momento de esto, para que miremos entonces qué pasa con las repeticiones. Vamos a colocarlo aquí, para no tener que escribir otra vez las vocales. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos entonces a buscar esas donde están las repeticiones y vamos como a tacharlas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí EA, ¿cierto? Entonces va a ser igual a, perdón, AE igual a EA, esa ya está. La IA ya está porque aquí tenemos AI, entonces la tachamos. OA, aquí tenemos AO, entonces tachamos esta. UA, tenemos AU aquí arriba, entonces tacharíamos. Ahora en la siguiente columna, por ejemplo, tenemos, arrancamos entonces aquí, siguiente fila, perdón, arrancamos con EI, abajo tenemos IE, entonces está repetida. Tenemos OE, miren que aquí tenemos EO, EO, OE, entonces está repetido. UE, EU, está ya repetido. Listo, ¿verdad? Entonces con la siguiente fila, porque ya revisamos entonces esta, ya revisamos esta segunda, vamos a revisar la tercera fila, nos quedan apenas dos elementos aquí, tenemos IO y abajo tenemos OI, entonces se repite, sigue entonces IU y abajo tenemos UI, repetido, y luego tenemos OU, UO, repetido, ¿cierto? Entonces mire que nos queda casi que la mitad de elementos, ¿sí? Si vamos entonces a mirar lo de la regla, lo de la fórmula, entonces tendríamos también que n va a ser igual a 5, ¿sí? R en ese caso va a ser igual a 2 también, pero aquí tenemos entonces que como no importa el orden en que vayan las letras, tenemos entonces una combinación, entonces sería 5 combinado 2, que eso va a ser igual entonces a, ¿sí? 5 factorial, ¿cierto? Sería entonces 5 factorial sobre 2 factorial que multiplica a 5 menos 2 factorial. Si reescribimos eso, resolviendo pues como la resta, entonces tendríamos 5 factorial sobre 2 factorial por
3 factorial. Entonces miren que aquí, por eso decía yo que nos va a dar menos. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo, o en la primera parte, simplemente teníamos un solo divisor. En este caso, por ejemplo, es 3 factorial, ¿cierto? Pero aquí tenemos el 3 factorial multiplicado por el 2 factorial. Y eso nos lleva a pensar que ¿cuántas parejas nos quedaron aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que eso va a ser igual a 10. ¿Sí? Si lo hacemos en la calculadora, entonces nos daremos cuenta que realmente entonces esa combinación de 5 combinado 2 va a dar 10. O sea que podemos formar 10 parejas diferentes. ¿Sí? Listo. Giselle, Paula, ¿alguna pregunta aquí? ¿Tienen alguna Profe, pregunta? los temas del examen. Preguntas del examen. Muy bien. ¿Cómo va a ser el examen? Listo. Para responder esa pregunta, entonces yo la cambio por una pregunta. Yo le respondo con una pregunta. ¿Cómo van con el taller? Profe, la verdad, yo voy apenas, voy a hacer apenas el cuarto punto. Ah, listo. Me voy a poner mañana todo el día a hacerlo. Ok. Listo. Entonces yo le voy a mostrar por acá un momento. Aquí. Listo. Tenemos entonces por acá la plataforma. Recordemos entonces que ese taller lo tenemos pendiente para entregar hasta el 19. Sí, tenemos plazo todavía hasta el 19, tienen todavía tiempo, siempre. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, entonces me pueden escribir por acá, por el foro pues, de la plataforma, o me escriben por WhatsApp y ahí trato entonces como de contestarles. Básicamente aquí, esto es sobre principios aditivos y principios multiplicativos. Este taller no lleva pues de permutaciones y combinaciones, pero en el examen sí va a ir permutaciones y combinaciones. Entonces hay que tener entonces, eso ahí presente, ¿cierto? Para responderte a la pregunta que hacía Paula, yo les tengo es lo siguiente. Y es que quisiera de pronto que hiciéramos, pues quiero que hagamos un ejercicio práctico sobre técnicas de conteo. Es un quiz que lo vamos a hacer enseguida. Eso no va a tener nota, pero sí nos va a ayudar como a mirar que, cómo hemos comprendido los temas, ¿cierto? Porque preguntas como las que están aquí, algunas preguntas como las que están aquí, son parecidas pues a las preguntas que vamos a tener en el parcial. Bien. Lo otro es, para el parcial, les pregunto, ¿cómo les han dicho ustedes que se va a hacer el parcial? ¿En la hora de clase? ¿Los otros profesores cómo le han dicho? Profe, sí, todos han dicho que en la hora de clase, pero usted nos había dicho que nos iba a colocar el examen, pues que lo podíamos hacer a cualquier hora del día y obviamente pues con el tiempo que usted coloque, pues Determine. Exacto. Listo. Como ya yo les avisé eso, entonces yo les voy a sostener la palabra. Yo voy entonces a... Sí, yo les habilito el examen. El examen entonces recordemos que nos tocaría dentro de 8 días, sería el 23. O sea, el 23 todo el día, entonces estaría el examen disponible para que ustedes entonces, por favor, ingresen pues allí. Listo. Lo que sí es que vamos a tener entonces es un tiempo límite para hacerlo, ¿cierto? O sea, no vamos a tener todo el día pues como para... Usted puede entrar a cualquier hora del día hasta antes de las 11:59, que se cerraría pues ahí el examen. Bien. De todas maneras, yo voy a estar pues pendiente en el momento de la clase, que si tienen alguna pregunta o algo, yo voy a estar pues aquí como pendiente. Pero, pues yo no les voy a controlar a ustedes el examen, son ustedes los que lo van a hacer, ustedes son los que van a ir contestando pues a su ritmo. Entonces, en esa medida, por ejemplo, yo no intervendría pues como mucho en ese proceso. Listo, entonces, hacemos el ejercicio. Gisette, hola Gisette, ¿está por ahí conectada?
Puedes escribir por el chat si no te sirve el audio, para que me confirmes por favor si estás. Bueno, Profe, hola, sí. sí, de Ok, acuerdo. listo. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Miren, son 10 preguntas sobre técnicas de conteo, ¿cierto? Técnicas de conteo, o sea, principio multiplicativo, principio aditivo. Ah, también tiene permutaciones y tiene permutaciones y algunas de combinaciones. Vamos a tratar de hacerlo y entonces al final aclaramos pues como las dudas que tengan allí. Profe, eso como es Ya yo les mando entonces por el chat de la videollamada, les mando un link, este link que están viendo aquí en ese momento. ¿Están conectados desde el celular o desde el computador? yo desde el computador. Yo el Y celular. es el celular, listo. Y entonces usted en ese caso que está del celular, entonces cuando le dé clic en el link, le va a pedir el nombre y le va a pedir un código, yo se lo dicto, para que no se salga pues como de la aplicación. Porque si le das atrás, entonces te saca del examen. Entonces si de pronto ya has contestado algunas preguntas adelante, entonces te va a borrar pues como ese puntaje, ¿cierto? Entonces la idea es que no. Igual me vas a ir escuchando, ¿cierto? Me vas a ir escuchando porque estoy en la clase, pero van a estar, es como una página nueva. Bien, les mando entonces el link por el chat. Le dan clic en el link para que les abra. Y si les pide un código, me informan, yo les dicto el código enseguida. Les va a pedir es un nombre, entonces coloquen su nombre por favor. Ok, ya ingresó Paula. Dice, ¿cómo vas? No sé dónde darle, profe. En el chat de la videollamada, te lo coloco nuevamente. En el chat de la videollamada te está llegando un mensaje, se llama, ahí está, http. Ya, Dale con el dedo, presiona allí sobre él. ya. Ok. Te abre una página nueva, te va a pedir entonces el nombre y ok, listo. Son ustedes dos, entonces vamos a empezar. Listo, entonces yo le doy aquí a iniciar, empieza pues como una cuenta regresiva allí y les va a aparecer entonces como la primera pregunta. Entonces yo les leo la pregunta, igual se lo van a tener allí y 4 opciones de respuesta. Entonces en el caso allí dice que está conectado del celular, tiene que estar pendiente de que no se le bloquee la pantalla y no manipular tanto la pantalla porque también de pronto se le puede ir una respuesta que no sea la que ella quiera marcar, ¿cierto? Entonces hacemos pues como todo el procedimiento y contestamos. Un momentico aquí, yo cierro esto para que no nos vaya a interferir con la. Ahora sí. Listo, entonces vamos a arrancar. 3, 2, 1. Tranquilas, con calma. Dice entonces, primera pregunta. Un joven se prepara para salir. Puede escoger uno de 5 trajes, uno de 4 pares de zapatos e ir a uno de 7 restaurantes, uno de 7 restaurantes. De cuánta manera puede realizar estas actividades.
500. Listo. Yo les doy ustedes, les da como 3 minutos. Muy bien. Entonces, la respuesta correcta dice que es 140, ¿cierto? La respuesta correcta entonces dice que es 140. Ojo. ¿Por qué es 140? ¿Qué se aplica allí entonces? Se aplica entonces lo que es un principio multiplicativo, ¿cierto? Ya. Entonces sería Sí. 5 por 4 por 7. 5 por 4, 20 y 20 por 7, 140. Simplemente un principio multiplicativo. Que lo que va a hacer es una sola acción, ¿cierto? Listo, muy bien. Bueno, ahí les vamos haciendo también como una tabla de posiciones y unos puntajes. Eso es también como pues para animarlas un poco. Bien, siguiente pregunta. Vamos a por 200.000 pesos. De la ciudad A la ciudad B hay 4 caminos diferentes. Y de la ciudad B a la ciudad C hay 3 caminos diferentes. ¿De cuántas maneras se podrá ir de A a C? Se debe pasar necesariamente por B. Entonces aquí todas dos contestaron correctamente. Muy bien. Entonces tendríamos entonces que la respuesta es 12, ¿cierto? Porque tenemos entonces primero 4 caminos y luego tenemos 33 por 4, 12. Principio multiplicativo. Muy bien. Miremos entonces aquí también que esta aplicación da puntajes también pues como al tiempo, según el tiempo que conteste. Listo. Vamos a esperar un momento que está ingresando Davis. Vamos a tratar de esperar a ver si de pronto él nos puede... Que tenga pues con la actividad que llevamos apenas 2 preguntas. David, buenas noches. Muy buenas noches, que puede entrar hasta ahora. Tranquilo, David. Tranquilo. Estamos en una actividad No, práctica. Estamos en una actividad práctica, entonces te voy a colocar por el chat un link para que le des clic, por favor. Es un ejercicio como si fuera un quiz, pero este no tiene notas, sino simplemente como para revisar lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. ¿Sí? Entonces por el chat te mando entonces el link para que ingreses enseguida. Ya hemos contestado 2 preguntas, pero no te preocupes, que igual te puedes alcanzar a las compañeras. Ahí lo acabo de mandar. Si te conectas desde el celular, entonces tienes que darle clic pues con el dedo le das clic en el link, te va a preguntar el nombre y no te salgas de la aplicación, te quedas allí donde estás, porque te va a abrir una página nueva. No le des atrás porque te saca entonces como de la aplicación de Quizzes. Ok, ya creo que ingresó David. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta. Próxima pregunta. Dice entonces así. Ahora sí. Por 300.000 pesos David, la que estamos haciendo una rifa.
cuántas maneras se pueden ordenar en una fila 5 personas. Tenemos aquí, bueno, muestra la tabla de posición. Entonces aquí dos contestaron de forma correcta, uno se equivocó. Entonces tendríamos aquí lo siguiente, dice: ¿de cuántas formas se pueden ordenar en una fila 5 personas? ¿Qué aplicamos aquí en este caso? ¿Qué aplicaríamos? Principio multiplicativo, principio aditivo, una permutación o una combinación. Entonces, en este caso aplicaríamos simplemente una permutación, ¿cierto? Vamos a acomodar 5 personas en una fila, entonces van a participar todas 5, entonces sería permutación de n en n. O simplemente también lo podemos llevar como un principio multiplicativo de que tenemos 5, entonces escogemos 5, luego 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Como ir agotando las personas, entonces sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y por eso la respuesta correcta nos va a dar 120, ¿sí? Nos va a dar 120. Muy bien. Siguiente pregunta, ahora sí. Pilas pues que aquí te va a dar un premio al final. Entonces por 500.000 pesos, entonces, siguiente pregunta, la pregunta número 4. Dice: ¿de cuántas maneras se pueden ordenar 7 cuadros diferentes en una fila? Muy bien. Listo, entonces, bien. ¿Por qué nos da entonces aquí 5040? ¿Cierto? Que es la respuesta correcta. ¿Quién me colabora? ¿Quién nos colabora? ¿Quién dice aquí? ¿Por qué daría 5040 la respuesta? Miren que aquí entonces Creo que es una permutación y es 7 permutados, pues 7. es correcto, ¿cierto? La permutación en que participan todos los elementos y en este caso son 7. Muy bien. 7 permutadas, o sea, permutación de 7, o sea, será 7 factorial básicamente. Muy bien. Listo. Entonces miren, aquí siempre son 7 cuadros y en la fila, pues y en esa fila se van a colocar los mismos 7 cuadros, son todos, participarían básicamente como todos los elementos. Eso es. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿De
cuántas formas se pueden ordenar las letras de la palabra amor. Correcto. Tiene que la palabra amor tiene cuatro letras, ¿cierto? Y las letras son diferentes, ¿sí? Las letras son diferentes, entonces uno puede colocar amor, Roma, armo, ramo, bueno. Entonces como son 4 letras y vamos a organizar todas las 4 letras, ¿sí? Entonces sería una permutación también de n en n, esa permutación de 4, ¿sí? 4 permutados nos va a dar entonces 24, ¿sí? Nos va a dar entonces 24. Ok, listo. Hasta allí, ¿preguntas? Bien, continuamos entonces. Siguiente pregunta, pregunta número 6. Dice, ¿de cuánta manera se puede elegir un presidente, un secretario y un tesorero de un club formado por 11 miembros? Profe, no le puedo dar atrás. Nada, Paula. Me equivoqué. Bueno. Listo, ya miramos. 38 segundos. 30
no logro contestar esa pregunta. Entonces dice, de un grupo entonces de 11 personas más, escoger al presidente, al secretario, al tesorero, ¿cierto? Miren que esa es parecida a la que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero yo había colocado que era 5. Entonces, ¿qué hay que aplicar aquí? ¿Una permutación o una combinación? Permutación. Permutación. Y mire, Paula, entonces que le salió bien porque aquí 2 contestaron de forma acertada. Entonces, una permutación, ¿cierto? Permutación de n en r, ¿sí? Sería entonces 11 permutado 3, que se nos va a dar entonces 990. Muy bien. ¿Vio? Que si hubiese dado atrás y se cambió la respuesta y se hubiese equivocado entonces. Ok. Siguiente pregunta. Bien. Dice muy calladita, pero está contestando. Va bien. Va muy bien. Va trabajando. Pregunta número 7. ¿Cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los números 1, 2, 3, 4 y 5? David, no sé si tuvo problemas con internet, no sé si estará conectado o qué. que la respuesta correcta sería 60, ¿cierto? ¿Por qué da 60? Porque tenemos entonces que son 5 elementos, los números son del 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 5 elementos y vamos a escoger 3 de ellos, ¿sí? Vamos a escoger 3 de ellos. Entonces, ¿es una permutación o una combinación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hizo ¿Qué hizo Paula? Profe, es una
una permutación, pues yo me equivoqué porque escribí mal en la calculadora. Me Ah, confundí. correcto, exacto. Esa es una permutación, ¿sí? Entonces sería 5 permutado 3, ¿sí? Muy bien. Y por lo tanto esto nos va a dar entonces 60. Eso es. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí se importa el orden. Por ejemplo, si escogemos el 1, 2, 3, el 123 es diferente al 231 o diferente al 203, ¿cierto? Entonces, por eso sería permutación aquí. Daría antes de 60. Bien. Vamos a avanzar entonces. Siguiente pregunta, pregunta número 8. Dice, ¿cuántos partidos de fútbol se jugarán en un campeonato local en el que participan 16 equipos? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que este campeonato es una sola vuelta. Entonces, que no sé si todas sepan de fútbol, más o menos, pero aquí no nos interesa el fútbol, sino es como aplicarle el concepto. Pues. Entonces vamos a mirar quiénes están de forma correcta. Vea, Giselle se pasó entonces a Paula en la tabla de posiciones. Y dice entonces que la respuesta correcta es 120. ¿Por qué creen ustedes que es 120? ¿Cómo la hicieron el que dijo que era 120? ¿Quién la hizo y por qué dio 120? ¿Por qué creyeron primero que era 60? Algunos dijeron pues que la respuesta era 60. ¿Por qué creen que la respuesta es 60? Hola, los escucho, tranquilos, aquí estamos para aprender.
¿Sí? ¿Los escucho? ¿Nadie? No, profe, yo puse, incluso yo puse la respuesta incorrecta, pero, o sea, como se dice que pues de ida y vuelta, entonces como dice ida y vuelta, va y no, o sea, juegan acá los 16 y los otros 16 van y juegan allá, o sea, es ida y vuelta, una sola vuelta, entonces yo por eso puse 32. Ah, ya, listo, no. No, cuando yo dije que no era ida y vuelta, que era simplemente una sola, pues como una sola ida, ¿cierto? Entonces, porque aquí no lo decía el enunciado. Bien, en ese caso, por ejemplo, que debemos tener en cuenta que, por ejemplo, el equipo Davis López no juega contra el equipo Davis López, ¿cierto? Entonces, pues yo no puedo jugar contra mí mismo. Entonces, por ese lado, entonces no podría aplicar allí esa parte. Bien, ¿qué principio aplicamos aquí o qué expresión aplicamos aquí? Eso es entonces una combinación. ¿Por qué una combinación? Porque, por ejemplo, si juega el equipo de Davis con el equipo de Paula, siendo una sola vuelta, si juega el equipo de Davis con el equipo de Paula, es lo mismo que jugar el equipo de Paula contra el equipo de Davis, ¿cierto? O sea, esos dos que uno llamaría, no, ¿quién está jugando? No, Davis contra Paula, o ¿quién está jugando? Paula contra Davis, no, es el mismo partido, ¿cierto? Tomándolo pues como si fuese, por eso les decía desde el principio, que es haciéndolo pues como una sola vuelta. Entonces así no nos importaría el orden, ¿sí? Como no importa el orden, entonces es una combinación, que fue lo que les expliqué ahorita y justo antes de que entrara Davis, para castigar a Davis ahí que no había entrado, ¿no? No entra Davis, es que ahorita antes de que usted entrara, antes yo explicaba el concepto de lo que era una combinación, ¿sí? Entonces una combinación básicamente es que en esas expresiones de arreglo o en esos arreglos no importa el orden, ¿sí? Decir, por ejemplo, Paula Davis es lo mismo que decir Davis Paula, ¿sí? Entonces aquí, en ese concepto, en este ejercicio pues como tal, aplicaríamos ese concepto de que es la combinación. Entonces sería 16 combinado 2, porque los campeones, pues el partido de fútbol se juega por parejas, por equipos de fútbol, por pareja de equipos. Bien, siguiente pregunta. ¿O tienen alguna duda aquí? Si tienen alguna duda, la idea es que aclaremos esto porque, repito, la idea es que preguntas como estas son las que van a aparecer entonces en el parcial. Entonces es como un ejercicio que es práctico lo que estamos haciendo hoy. Un precalentamiento. Bueno, siguiente pregunta. Ya estamos que terminamos. Pregunta número 9. Dice, para representar a un colegio... Uy, Paula, se te fue una respuesta sin querer. Para representar a un colegio en un concurso se eligen a 4 personas de un total de 10. ¿De cuántas formas se puede hacer esta selección? Pero se me fue la pregunta. Claro, sí.
pantalla. Paula, ¿cuál cree que es la respuesta? Ok, ¿qué toca hacer allí? Por ahí le mostré la respuesta, pero la quité para qué. Profe, era una combinación y eran 10, era como el número de elementos. Exacto. Y 4, pues las personas que se eligen. Ya, Eso es cierto, una era combinación. 200. Ujú. Bien, y da 210 la respuesta correcta. Eso está muy bien. 210. Listo, sí. No, la quité simplemente como para que miremos. Porque sí, yo sé, me di cuenta que apenas coloqué la pregunta, enseguida se te marcó. Bien, entonces esa es una combinación, ¿sí? De n en r. N aquí es 10 y r este sería 4. Aquí no importa entonces el orden, mire que es parecido al ejercicio que hicimos ahorita. Muy bien, te daría 210. Listo, última pregunta entonces, para que terminemos. Ojo pues aquí en la tabla de posiciones, aquí tenemos tres puestos. A ver cómo quedaría entonces al final. Dice, ¿de cuántas formas se pueden contener las letras de la palabra amar? Les voy a dar una pista, mire que aquí se repite la letra A. cumplido. Te vamos a mirar cómo quedó. Entonces tenemos lo siguiente, que la respuesta correcta entonces dice que es 12, ¿cierto? ¿Por qué cambia aquí la respuesta? Si es verdad que en la palabra hay 4 letras, ¿sí? En la palabra hay 4 letras, pero ahorita yo les dije a ustedes, tengan en cuenta que hay una letra que se repite. Ahí lo que se aplica, ¿qué es? ¿Qué se aplica ahí para poder responder esa pregunta? Permutación, combinación, principio aditivo, principio multiplicativo. Se aplica una permutación, pero
ojo, pero una permutación con repeticiones, ¿sí? Una permutación con repeticiones. ¿Por qué una permutación con repeticiones? Tenemos entonces que aquí se repite la letra A, ¿sí? Entonces, esa ya si nos las hace la calculadora así de forma directa, pues tendría que uno que decir la formulita. Aquí sería entonces 4, que son la cantidad de letras totales, sobre las repeticiones. En este caso tenemos la A, que sería hasta 220, sería 2 factorial por la M, que está una sola vez, 1 factorial por la R, que está una sola vez, 1 factorial. Listo. Entonces creo que esa es la última pregunta. Vamos a mirar. Dice que continúa. Creo que ya le mostró que finalizaría entonces. Y nos muestra entonces que en el primer puesto tenemos a Gisette Rodríguez. Muy bien. Segundo puesto entonces quedaría Paula. Y claro, comprensible Davis, por ejemplo, porque David llegó tarde. David llegó... ya habíamos contestado 2 preguntas. Muy bien. Entonces, la idea es que ustedes, miren, hicimos ya un ejercicio. Preguntas, repito, preguntas como estas son las que van a aparecer entonces en el parcial. Entonces, la idea es que ustedes se preparen más, repasen, verifiquen pues como los conceptos. Profe, explíqueme esa última, esa de Preguntas. palabra mar, esa yo no la entendí, la verdad. Claro que sí, ya se la explico enseguida. Vamos a abrir aquí la aplicación y vamos a buscar el documento en que estábamos trabajando. Aquí. Listo, entonces, por ahí teníamos un concepto que habíamos visto que era de permutaciones con repeticiones. Es básicamente, voy a buscarlo aquí por un momento. Vamos a ir atrás. Ya hemos explicado la clase esta. Mira aquí la fórmula. La voy a copiar aquí. Entonces, esa es la fórmula entonces que se aplicaría aquí, ¿sí? Como tenemos entonces la palabra que nos dieron allá fue amar, ¿sí? ¿Sí están viendo mi pantalla todos? Ya cambié aquí mi pantalla, estoy compartiendo pantalla acá. Entonces tenemos, ojo, en este caso si aplicamos la fórmula, entonces sería permutación, ¿cierto? Bueno, vamos a identificar primero quién es N, quién es A, quién es, ¿sí? O la R. En este caso, N son las cantidades de letras que tiene la palabra. En este caso tenemos entonces 4 letras. ¿Quién es R? ¿Cierto? Entonces, ¿quién es R, V y B y V? Son las letras que componen la palabra, pero hay que tener en cuenta entonces que se repiten. Por ejemplo, la A es la primera letra, pero se repite 2 veces, entonces sería 2. ¿Sí? La V sería la letra M y está una sola vez. Y la R, aquí no coloqué M. En este caso vamos a colocar aquí pues B, sería entonces el 1 solamente. Y la B también sería 1, que es la letra R en la palabra amar, está una sola vez. ¿Sí? Entonces mire, la A está 2 veces, voy a hacer aquí unos rayones aquí. S está 2 veces. La M es una sola vez. Y la R está una sola vez. Entonces es lo que nos muestra pues como lo que se está repitiendo. Entonces nuestra fórmula entonces quedaría así. O sea, la permutación de 4, ¿cierto? En 2, 1, 1. Entonces sería 4 factorial sobre 2 factorial, que es la primera, por 1 factorial por 1 factorial. Recordemos que 1 factorial y 1 factorial va a dar, o sea, 1 por 1 va a dar 1. Aquí 1 por 1 daría 1. Y que 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Eso nos va a dar aquí 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. Entonces daría 24 sobre 2 factorial, que es 2. Y 24 dividido 2 nos va a dar entonces 12. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta también como de esta situación? Por ejemplo, es que si tenemos, supongamos aquí que yo voy a escribir la palabra, pero de la siguiente manera. La primera letra la voy a colocar en mayúscula, perdón,
en rojo y las demás las voy a colocar normal así en azul. Entonces, aquí tenemos la palabra amar, pero yo pude haber escrito la palabra así, ¿cierto? ¿Qué dice en la primera palabra? Amar. ¿Qué dice en la segunda palabra? Amar. Entonces, es la misma palabra, ¿cierto? Es la misma palabra. Entonces, esta repetición hace que esta palabra sea igual a esta palabra. Entonces, por eso toca dividir entre las repeticiones que se dan. Todas las permutaciones divido las repeticiones que haya. Ah, que la M no se repite, sí, está una sola vez. La R no se repite, sí, está una sola vez. La que se repite es la R, la A, perdón, y la A se repite dos veces, entonces sería por eso 2 factorial. ¿Sí? Entonces igual pasa, entonces, por ejemplo, si escribimos la palabra rama con la primera A roja, ¿cierto? Pues no va a cambiarnos la palabra porque escribamos entonces ahora sí. La última letra, la hacia la roja al final. Entonces las palabras son las mismas. Eso hace entonces que se reduzca la cantidad de posibilidades o de formaciones que tenemos. Listo. Entonces, conceptos para revisar: principio aditivo, principio multiplicativo, permutaciones, ¿cierto? Completas, permutaciones de n en r, permutaciones con repeticiones y las combinaciones. Sobre eso entonces va a ser el parcial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, otra vez. Ok. Principio aditivo. Principio multiplicativo. Permutaciones completas. Permutaciones de n en r. Permutaciones con repeticiones y combinaciones. Eso, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, no siendo más, nos vemos entonces el próximo miércoles. Tengan en cuenta entonces que vamos a tener todo el día para hacer el examen, pero el examen demora 1 hora o hora y media, no sé todavía, depende de la cantidad de preguntas que se hace el Hora y profe. media, profe, pero que... Eso es lo del tiempo de la clase. Profe, yo le hago una Sí, David. pregunta por aquí. No sé que entré muy tarde, no porque sino porque en el trabajo me tocó salir tarde. Claro. Pero lo que pasa es lo siguiente. El taller lo podemos enviar mañana o que tiene que ser hoy, porque es que ahí dice que es hasta el 19. Sí, sí, es hasta el 19. Entonces vamos hacia esa fecha, todavía tenemos tiempo hasta el 19. Sí, porque es que yo en la vez pasada, entonces ya después no dejaba, estaba cerrado y no daba. Sí, sí, no, yo lo amplío hasta el 19. Ok, profe. Gracias. Listo, con mucho gusto. Bueno, entonces con gusto nos vemos entonces el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias, profe, feliz noche, Dios la bendiga. Igualmente. Amén. Ustedes también.